Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a Estrellas y Dragones, su podcast de fantasía y ciencia ficción. En el episodio pasado iniciamos una nueva serie de libros que tiene que ver con los reinos olvidados, que es el conjunto de historias de Dungeons and Dragons. Dentro de este contexto empezamos a ver la primera trilogía de El Elfo Oscuro, la leyenda de Drizzt. Para el día de hoy vamos a revisar un poco de qué va el segundo libro de esta trilogía, que se llama El Exilio. Para esto voy a entrar en materia rápidamente, vamos a leer el preludio del libro y después vamos a entrar a conocer un poco los apuntes del diario de Drizzt en cada una de las 5 partes que conforman el libro. Entonces iniciaremos con lo siguiente. El monstruo avanzaba lentamente por los silenciosos corredores de la antípoda, restregando contra la piedra sus 8 patas cubiertas de escamas. No se espantaba del eco de los roces ni lo preocupaba descubrir su presencia. No corría a ponerse a cubierto, atento al ataque de otro depredador, porque incluso en los peligros de la antípoda oscura, esta criatura solo conocía la seguridad, confiaba en la capacidad de derrotar a cualquier adversario. Su aliento apestaba a veneno. Los bordes duros de sus mandíbulas abrían surcos en las rocas y las hileras de dientes como sierras podían desgarrar la piel más gruesa. Pero lo peor de todo era la mirada del monstruo, la mirada del basilisco, capaz de transmutar de piedra en piedra a cualquier vivo que observara. Esta criatura, enorme y terrible, figuraba entre las más grandes de su especie. No conocía el miedo. El cazador vigiló el paso del basilisco tal como había hecho una hora antes. El monstruo de 8 patas era un intruso en los dominios del cazador. Había visto al basilisco cruzar con su aliento ponzoñoso a varias vaquillas, unos animales un poco más grandes que un gato que formaban parte de su dieta, y el resto de la manada había escapado por los túneles, quizá para siempre. El cazador estaba furioso. El monstruo penetró en un pasadizo más estrecho, precisamente la ruta que el cazador había sospechado que tomaría. Este desenvainó las armas y el contacto de las empuñaduras aumentó su confianza. Las poseía desde la niñez e incluso después de casi 3 décadas de uso casi constante, apenas si tenían alguna huella de desgaste. Ahora las pondría a prueba otra vez. El cazador enfundó las armas y esperó el sonido que lo haría entrar en acción. El basilisco se detuvo al escuchar un rugido profundo y espió en la oscuridad alerta, aunque sus miopes ojos solo alcanzaban a ver unos pasos de distancia. Una vez más sonó el rugido, y el basilisco se agazapó a la espera de que apareciera el desafiante, la próxima víctima, para matarlo en el acto. Muy atrás, el cazador salió de su escondite y corrió a gran velocidad, casi pegado a las paredes del pasadizo llenas de grietas y rebordes. Envuelto en la capa mágica, el piwafdi resultaba invisible contra la piedra y gracias a la agilidad y a la práctica de sus movimientos no hacía ningún ruido. Avanzaba como un rayo en el más absoluto silencio. Se oyó otra vez el rugido en la distancia. Al parecer no había cambiado de posición. El monstruo avanzó impaciente por conseguir la presa. Cuando el basilisco pasó por debajo de un arco de poca altura, un globo de oscuridad impenetrable le rodeó la cabeza. La bestia se detuvo de pronto y dio un paso atrás, tal como había supuesto su perseguidor. Entonces el cazador inició el ataque. Saltó desde la pared del túnel y ejecutó 3 acciones distintas antes de llegar a su objetivo. Primero lanzó un hechizo sencillo que envolvió la cabeza del basilisco en un halo de llamas azules y púrpuras. A continuación, se cubrió el rostro con la capucha porque no necesitaba ver para luchar y las consecuencias de una mirada del basilisco eran mortales. Por último, desenvainó las cimitarras. Solo entonces se plantó sobre el lomo de la bestia y trepó por las escamas para llegar a la cabeza. El basilisco reaccionó en el momento en que las llamas envolvieron la cabeza. No quemaban, pero marcaban la silueta del monstruo y lo convertían en una presa fácil. Intentó volverse, pero solo había conseguido girar a medias la cabeza cuando la primera cimitarra se clavó en uno de los ojos. La criatura se encabritó con el propósito de arrojar al suelo al cazador con la violencia de sus sacudidas. Lanzó una nube de gas venenoso y sacudió la cabeza como un látigo. El cazador era mucho más rápido y se mantuvo detrás de la boca,
donde el veneno no podía alcanzarlo. La segunda cimitarra reventó el otro ojo y entonces el cazador atacó con toda su furia. El basilisco era un intruso que había matado a sus vaquillas. Descargó mandobles a diestro y siniestro contra la cabeza acorazada para quebrar las escamas y alcanzar la carne. El basilisco comprendió el peligro, pero confiaba en ganar. Siempre había salido victorioso. Solo tenía que echar el aliento ponzoñoso contra su atacante. Entonces se sumó al ataque el segundo enemigo que con sus rugidos había tendido el cebo. El felino se lanzó contra la cabeza envuelta en llamas sin preocuparse de la nube tóxica, porque se trataba de un ser mágico y por lo tanto inmune a sus efectos. Las garras de la pantera desgarraron las mandíbulas del basilisco y la sangre cerró el paso a la ponzoña. Detrás de la cabeza el cazador descargó un centenar o más de golpes salvajes que consiguieron primero abrir una brecha en la coraza de escamas y después hendir el cráneo del basilisco. Pero el cazador no detuvo el ataque hasta bastante después de la muerte del monstruo. Por fin el vencedor se quitó la capucha para observar los despojos del basilisco y el estado de las armas. Después levantó bien alto las cimitarras manchadas de sangre y proclamó su triunfo con un grito de alegría. Él era el cazador y ese era su hogar. Sin embargo, después de agotar su ira con aquel grito primitivo, el cazador miró a su compañera y se avergonzó. Los grandes ojos amarillos lo juzgaban, aunque no fuera esta su intención. El felino era el único vínculo con el pasado, con la civilización que el cazador había conocido en otros tiempos. «Ven, Wengivar», susurró mientras enfundaba las cimitarras. Disfrutó con el sonido de las palabras al pronunciarlas. La suya era la única voz que había escuchado en más de una década. Pero ahora, cuando hablaba en voz alta, le resultaba cada vez más difícil recordarlas y le sonaban desconocidas. También perdería la capacidad de hablar de la misma manera que había perdido tantas otras cosas de la vida pasada. Esta posibilidad lo preocupaba muchísimo, aunque sin voz no podría llamar a la pantera. Entonces se encontraría realmente solo. Por los silenciosos corredores de la antípoda oscura, el cazador y la pantera siguieron su camino sin hacer ningún ruido, sin mover ni una piedra. Juntos habían llegado a conocer los peligros de este mundo en silencio. Juntos habían aprendido a sobrevivir. A pesar de la victoria contra el monstruo, el cazador no sonreía. No temía a ningún enemigo, pero ya no tenía muy claro si era por el coraje y la confianza en sí mismo o por la apatía de su vida. Quizá no bastaba con sobrevivir. Bueno, en este preludio básicamente pues nos sirve de introducción para esta segunda obra que es El exilio, y lo que plantea justamente es la vida de Drizzt Do'Urden fuera de Menzoberranzan. Si bien esta vida se da fuera de su ciudad, su territorio sigue siendo la ¿cómo se llama? Se me olvidó. Espérenme. La antípoda oscura. Recuerden que la antípoda oscura es una extensión espacial, territorial, muy amplia, donde hay múltiples ciudades, distintas ciudades y distintas civilizaciones, entre ellas los Drow, la raza de los elfos oscuros de las cuales hace parte Drizzt. Entonces él es exiliado de su tierra, de su ciudad, pero sigue viviendo todavía en la antípoda oscura. Entonces, bueno, vamos a leer el diario de Drizzt sobre la primera parte del libro que se llama El Cazador. Dice lo siguiente: recuerdo con toda claridad el día en que abandoné la ciudad donde nací, la ciudad de mi raza. Ante mí se abría la inmensidad de la antípoda oscura, una vida de emociones y aventuras que me entusiasmaba, pero sobre todo lo demás, había dejado Menzoberranzan convencido de que podría vivir la vida de acuerdo con mis principios. Tenía a Wengivar a mi lado y las cimitarras enganchadas al cinturón. Era dueño de mi destino. Pero aquel Drow, el joven Drizzt Do'Urden que abandonó Menzoberranzan en aquella fecha señalada, apenas entrando en la cuarta década de vida, no comprendía la verdad del tiempo, de cómo su paso parece cada vez más lento cuando no se comparte con los demás. En mi entusiasmo juvenil, pensaba en los siglos de vida que tenía por delante. ¿Cómo puedes medir los siglos cuando una sola hora parece un día y un solo día parece un año?
Más allá de las ciudades de la antípoda oscura, hay comida para aquellos que saben cómo encontrarla y seguridad para aquellos que saben dónde ocultarse. Y por encima de todo lo demás, más allá de las populosas ciudades de la antípoda oscura, hay soledad. A medida que me convertía en una criatura de los niveles desiertos, conseguir los medios para sobrevivir resultó más fácil, pero se hizo más difícil en otros aspectos. Adquirí la habilidad y experiencia necesarias para defender mi vida. Era capaz de derrotar casi a todas las criaturas que penetraban en mi territorio y de escapar o esconderme de los pocos monstruos a los que no podía vencer. De todos modos, no tardé mucho en descubrir a la única enemiga invencible de la que no me era posible escapar ni esconderme. Me seguía allí donde iba y cuanto más me alejaba, más cerca la tenía. Mi enemiga era la soledad, el silencio eterno de los túneles en tiniebla. Al recordar aquellos años, me sorprende y asombran los muchos cambios que sufrí por efecto de la soledad. La propia identidad de un ser racional está definida por el lenguaje, la comunicación entre aquel ser y los que la rodean. Sin aquel vínculo estaba perdido. Cuando dejé Menzoberranzan, había decidido vivir según mis principios. La fuerza surgiría de la lealtad inquebrantable a mis creencias. En cambio, a los pocos meses de soledad, en la antípoda oscura, el único fin de mi vida era la supervivencia en sí misma. Me había convertido en una criatura instintiva, calculadora y astuta que no pensaba, que solo utilizaba la mente para elegir la siguiente presa. Creo que Gwengivar fue mi salvación. La misma compañera que me había salvado de una muerte segura entre las garras de una infinidad de monstruos, también me rescató de la muerte por soledad. Quizá mucho menos heroica, pero no por ello menos mortal. Descubrí que vivía solo para los momentos en que la pantera caminaba a mi lado, cuando tenía otro ser vivo para escuchar mis palabras, por mucho que me costara pronunciarlas. Además de sus muchos otros méritos, Gwengivar se convirtió en mi reloj, porque sabía que la pantera podía regresar del plano astral a días alternos y durante mediodía. Solo después del final de aquella odisea comprendí lo terrible que había sido. Sin Gwengivar no habría mantenido la decisión de seguir adelante. Jamás habría conservado las fuerzas para sobrevivir. Incluso cuando ella estaba a mi lado, dudaba cada vez más de mi posición ante el combate. En secreto, había comenzado a desear que algún engendro de la antípoda oscura resultara ser más fuerte que yo. ¿Acaso el dolor de unos colmillos o de unas garras clavadas en la carne podía ser más fuerte que el suplicio de la soledad y el silencio? Creo que no. Este es el diario de la primera parte. Aquí se mencionan varias cosas interesantes. Por ejemplo, recordemos que en el primer libro hablamos del nacimiento de Deritz y prácticamente llegamos hasta el cumplimiento de su mayoría de edad, que son los 16 años. Y entre los 16 y los 20 años él va al instituto y después pues sucede todo lo que sucede en el primer libro y él sale de la antípoda oscura. Entonces estamos hablando que en este libro él está hablando que ya tiene 40 años, o sea, está vagando fuera de Menzoberranzan y a través de la antípoda oscura al menos durante 20 años, que son o que corresponde a los 40 años que tiene en esta historia. Vamos al diario de la segunda parte, que se llama Belwar. Amistad. Esta palabra ha llegado a significar muchas cosas diferentes entre las diversas razas y culturas de la antípoda oscura y en la superficie de los reinos. En Menzoberranzan, la amistad nace por lo general inspirada del beneficio mutuo. Mientras las partes se aprovechan de la unión, ésta se mantiene firme, pero la lealtad no es una de las características de la vida de un drow, y tan pronto como uno de los amigos cree que ganará más sin el otro, el vínculo y probablemente la vida del otro tiene un final súbito. He tenido pocos amigos en la vida, y, si viviera 1000 años, pienso que seguiría igual. No me lamento de este hecho porque aquellas que me han llamado amigo han sido personas de gran valía y han enriquecido mi existencia. Le han dado valor. El primero fue Sagnafain, mi padre y maestro, que me enseñó que no estaba solo y que no había nada de malo en defender mis principios. Sagnafain me salvó, tanto de la espada como de la caótica, malvada y fanática religión que condena a mi gente.
También me encontraba perdido cuando un enano sin manos entró en mi vida, un Svirnefli, al que había rescatado de una muerte segura muchos años antes, por la implacable espada de mi hermano Din. Mi gesto fue pagado con creces, porque cuando él y yo nos volvimos a encontrar, esta vez prisionero de su gente, me habrían matado, y yo habría preferido morir de no haber sido por Belwar Disengolf. El tiempo que pasé con Blingeston, el tiempo que pasé en Blingeston, la ciudad de los enanos, fue corto en relación con la duración de mi vida. Recuerdo bien la ciudad de Belwar y su gente, y nunca los olvidaré. Fue la primera sociedad que conocí basada en la fuerza de la comunidad y no en la paranoia del egoísmo individualista. Juntos, los enanos sobreviven a los peligros de la antípoda oscura, se dedican a la minería y participan en juegos que apenas se diferencian de cualquier otro aspecto de sus vidas plenas. El placer es mucho mayor cuando se comparte. Vamos a leer ahora el diario de la cuarta parte del libro, que se llama Indefenso. El de la tercera parte, que se llama Amigos y Enemigos. Vivir o sobrevivir. Sin la segunda salida a las profundidades de la antípoda oscura, después de mi estancia con los Svirneflis en Blingeston, jamás habría llegado a comprender la importancia de esta pregunta tan sencilla. Cuando salí de Menzoberranzan, pensaba que bastaba con sobrevivir. Creía que podía encerrarme en mí mismo, arropado en mis principios y satisfecho de haber tomado el único camino correcto. La alternativa era la terrible realidad de Menzoberranzan y la obediencia a las crueles normas que guiaba a mi gente. Creía que, si aquello era vivir, resultaba preferible contentarse con la supervivencia. Sin embargo, el mero hecho de sobrevivir casi me mató, o, lo que es peor, estuvo a punto de robarme lo que más valoraba. Los Svirneflis de Blingeston me enseñaron otra cosa diferente. La sociedad Svirnefli, estructurada y sostenida por la unidad y los valores comunes, resultó ser todo aquello que había soñado para Menzoberranzan. Los Svirneflis hacían mucho más que sobrevivir. Vivían, reían y trabajaban, y las ganancias obtenidas las compartían entre todos, de la misma manera que compartían el dolor de las pérdidas que inevitablemente sufrían en el mundo hostil de las profundidades. La alegría se multiplica cuando se comparte con los amigos, pero la pena es menor en compañía. Así es la vida. Y así, cuando salí de Blingeston, de regreso a las cavernas solitarias de la antípoda oscura, lo hice con esperanza. A mi lado caminaba Belwar, mi nuevo amigo, y en el bolsillo llevaba el amuleto mágico para llamar a Gwendifar, mi leal amiga. En mi breve estancia con los enanos, había conocido la vida que siempre había anhelado y ya no podía volver a conformarme solo con sobrevivir. Al disponer de la compañía de mis amigos, me atreví a pensar que no sería necesario. La cuarta parte se llama Indefenso y en su diario, Drizzt dice lo siguiente. En muchas ocasiones, a lo largo de mi vida, me he sentido indefenso. Es quizás el dolor más agudo que una persona puede conocer, basado en la frustración y la rabia inútil. El pinchazo de una espada en el brazo del soldado en combate no puede compararse con la angustia del prisionero cuando escucha el chasquido del látigo, incluso si el látigo no azota el cuerpo del prisionero indefenso. Sin duda, provoca una profunda herida en su alma. Todos somos prisioneros en un momento u otro de nuestras vidas, prisioneros de nosotros mismos o de las expectativas de aquellos que nos rodean. Es una carga que soportamos todos, que todos odiamos y que muy pocos consiguen eludir. Me considero afortunado a este respecto porque mi vida ha seguido una trayectoria de continua mejora. Si se tiene en cuenta que se inició en Menzoberranzan, sometida a la implacable vigilancia de las sumas sacerdotisas de la malvada reina araña, supongo que mi situación solo podría mejorar. En mi obcecamiento juvenil, creí que podría valerme solo, que tenía la fuerza suficiente para conquistar a los enemigos con la espada y los principios. La arrogancia me convenció de que con la voluntad era bastante para superar la indefensión. Reconozco que fue una idea errónea, porque cuando rememoro aquellos años, veo claramente que casi nunca estuve solo y casi nunca tuve que estar solo.
siempre hubo amigos leales y queridos, que me dieron apoyo, incluso cuando creía que no lo necesitaba e incluso cuando no me daba cuenta. Sagnafein, Belwar, Clack, Mushi, Bruenor, Regis, Catibri, Wulfgar y desde luego Gwengivar, mi querida Gwengivar. Estos fueron los compañeros que justificaron mis principios, que me dieron fuerzas para luchar contra cualquier enemigo real o imaginario. Estos fueron los compañeros que lucharon contra la indefensión, la rabia y la frustración. Estos fueron los compañeros que me dieron la vida. Y bueno, finalmente, en el capítulo, en la parte 5, denominada Espíritu, el diario de Drizzt dice lo siguiente: el espíritu no se puede aplastar ni destruir. Una víctima en las garras de la desesperación puede sentir lo contrario, y desde luego al amo de la víctima le gustaría creer que es así. Pero lo cierto es que el espíritu permanece, algunas veces enterrado pero nunca eliminado del todo. Este es el falso supuesto del Sin Carla y el peligro de semejante animación emocional. He llegado a saber que las sacerdotisas lo consideran el mayor regalo que puede ofrecer la reina araña, la deidad que adoran los drogos. Opino lo contrario. Lo correcto es decir que el Sin Carla es la mayor mentira de Lot. Los poderes físicos del cuerpo no pueden ser separados de la racionalidad de la mente y de las emociones del corazón. Forman una unidad. La integración en un único ser es en la armonía de estas tres cosas, mente, cuerpo y corazón, en donde encontramos al espíritu. ¿Cuántos tiranos lo han intentado? ¿Cuántos gobernantes han pretendido reducir a súbditos a meros instrumentos para su beneficio personal? Roban el amor y las creencias de su gente. Pretenden robarle el espíritu. Su pretensión está inevitablemente condenada al fracaso. Esto es lo que quiero creer. Si se apaga la luz del espíritu, solo queda la muerte, y el tirano no saca ningún provecho de un reino sembrado de cadáveres. Pero la llama del espíritu es algo resistente, indómita, porfiada. Para desilusión del tirano, siempre conseguirá sobrevivir, al menos en algunos. Entonces, ¿dónde estaba Sagnafein, mi padre, cuando inició la búsqueda para destruirme? ¿Dónde estaba yo en los años de soledad pasados en las profundidades de la Antípoda oscura, cuando el cazador en que me había convertido cegaba mi corazón y guiaba mi espada a menudo en contra de mis pensamientos conscientes? Ahora comprendo que estuvimos allí todo el tiempo, sepultados pero no muertos. Espíritu, en todos los idiomas de los reinos, en la superficie y en la Antípoda oscura, en todo tiempo y todo lugar, la palabra suena a fuerza y decisión. Es la fuerza del héroe, la madre de la resistencia y la armadura del pobre. No puede ser aplastado ni destruido. Esto es lo que quiero creer. Drizzt Do'Urden. Bueno, así terminan los diarios en este segundo libro. Básicamente, en todo el exilio lo que se desarrolla es la historia de Drizzt en la Antípoda oscura. Tiene varios encuentros muy interesantes, tanto con amigos como con enemigos. La propia Lot anda en su búsqueda, la propia madre de Drizzt anda en su búsqueda y quieren matarlo. Y esto es lo que nos encamina, digamos, un poco a el suceso final de esta trilogía, que es el escape de la Antípoda oscura, que es lo que veremos en el tercer libro, cómo escapa de la Antípoda y cómo vive una nueva vida ya en la superficie, con otras razas y conociendo pues a múltiples y muchos otros personajes. Por lo pronto, mis queridos escuchas, esto es todo por el episodio de hoy. Les agradezco como siempre que estén ahí, atrás de sus bocinas, atrás de sus audífonos. Los invito a seguir escuchando y espero que les esté gustando el contenido. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.